Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pilar, la técnico de salud de AMDEM. Voy a grabar esta charla sobre el tema de la hipertensión para todas esas personas que no pudisteis estar en esa charla. Y de esta manera vais a tener un acceso casi directo de lo que hablamos sobre el tema de la hipertensión. Os voy a compartir la pantalla. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar sobre los hábitos saludables en la hipertensión. Aquí tenemos ese gran corazón en el que ya sabemos de que el corazón es el gran protagonista en el tema de la hipertensión. Aquí explico un poquito lo que vamos a hablar, cifras y datos sobre la hipertensión, qué es la hipertensión arterial o HTA, también se menciona así en en las nomenclaturas, valoraciones de la medición, qué cifra es demasiado elevada, qué es la prehipertensión, factores de riesgo. Hablaremos también del tratamiento farmacológico, consecuencias de la hipertensión, cuáles son los síntomas. Uno de ellos es el infarto de miocardio. Vamos a hacer un poquito una pincelada sobre el tema del infarto de miocardio. Unas recomendaciones de salud, que es para mí lo más importante, y prevención y hábitos de salud. Vamos a hablar sobre todo de las cifras, ¿no? Esa hipertensión, más o menos hay unos 1.280 millones de adultos entre los 30 y los 79 años con hipertensión. Suelen ser personas que viven en países con ingresos bajos y medios. El 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección. ¿Qué significa eso? Es como si fuera una patología prácticamente invisible. Hay personas que tienen hipertensión y no están diagnosticadas y se piensan que no la tienen. La hipertensión se diagnostica y se trata a menos de la mitad de los adultos que la presentan, ya que es como esa patología fantasma en la que muchas personas no saben que son hipertensos. Apenas de cada 5 adultos hipertensos, el 21% tiene controlado el problema. Y una de las metas que tiene la OMS de cara al 2025 es esa prevalencia del 25% en referencia a los valores del año 2010. Bueno, pues para empezar, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, la tensión arterial es esa fuerza que ejercen contra las paredes, contra las paredes de las arterias. ¿Y qué son las arterias? Grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo. Se considera que la persona presenta hipertensión cuando su tensión arterial es demasiado alta. Aquí podemos ver cómo sería más o menos una arteria. Esta flechita representa el diámetro de lo que sería la arteria y ahí es donde se produciría la fuerza. Aumentar el flujo sanguíneo y reducir el diámetro de los vasos sanguíneos eleva la presión arterial. Esta foto creo que indica muy bien lo que realmente pasa con la presión arterial. Cuando nosotros cogemos, apretamos una manguera, sale el líquido, sale el agua de una manera con muchísima presión. Pues esto es exactamente lo que pasa, bueno, exactamente a otros niveles, es lo que realmente puede pasar con el tema de la hipertensión. Es decir, cogemos, apretamos esa arteria, entonces hacemos una presión en la que va con mucha más fuerza hacia el corazón. Para medir la tensión arterial se tiene que medir con dos valores. Estamos hablando primero de la tensión sistólica, en el que corresponde al momento en que el corazón se contrae o late. Y luego está la tensión diastólica, en el que representa esa presión que ejerce sobre los vasos cuando el corazón se relaja de un latido a otro. ¿Vale? Y para establecer un diagnóstico de hipertensión, pues se tienen que tomar mediciones de 2 días distintos y en ambas lecturas. Y la tensión sistólica, si ha sido superior a 140 y la diastólica superior o igual a 90, es cuando ya tenemos lo que sería la hipertensión. Pero eso siempre lo tiene que hacer un médico o un enfermero. Aquí en la parte derecha bueno, en el dibujito de la parte derecha queda bastante claro el que la primera cifra representa la fuerza de la que se contrae el corazón. Aquí se ve el corazón con esas dos flechas que apretan hacia adentro y hacen esa fuerza. Y el segundo número, es decir, el bajito, la tensión diastólica, es la resistencia que tienen las arterias. Aquí está el dibujito un poquito más grande.
Y aquí creo que es una representación, a mí me encanta. Vemos estos dos jugadores de básquet, la diastólica sería la baja, la sistólica la alta, para ya que nos quede claro para evitar confusiones. Bueno, ¿qué cifra es demasiado alta? Bueno, pues la prehipertensión, que es la que he puesto aquí en rojito, es de 120 a 139 y en la diastólica sería de 80 a 89. Aquí ya podemos ir vigilando, esto sería como una prehipertensión, es antes de la hipertensión. Y la hipertensión grado 1, estamos hablando de cifras de 14, 140, 159, lo que sería la sistólica, y en la 90-99 la diastólica. ¿Y qué es la prehipertensión? ¿Qué es lo que la mayoría de personas puede tener y que no sabe? Bueno, pues si se tiene demasiado sodio o muy poco potasio en la dieta, pues puedes desarrollar presión arterial elevada, que sería la prehipertensión. Y puede ser debido a consumo de tabaco, fumar cigarrillos, que es lo mismo, majar tabaco, estar cerca de otras personas que fuman, humo de segunda mano. Y luego un consumo excesivo de alcohol. Todo eso te puede llegar a producir una prehipertensión. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que presenta la hipertensión? Bueno, para empezar están los no modificables, que esto, como yo digo, viene de serie. Pues serían los antecedentes familiares que tienen hipertensión, en el que el DNI, que sería una edad superior a los 65 años, o una concurrencia de otras enfermedades como puede ser diabetes o nefropatías. Es decir, cuando hay una patología en el riñón, que la función renal no funciona muy bien, pues te puede también derivar a una hipertensión. Están completamente relacionados. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de presentar una hipertensión? Perdón. Factores modificables, disculparme, ¿eh? Los factores modificables estamos hablando que son dietas malsanas, que son consumo excesivo de sal, dietas ricas en grasas saturadas y grasas trans, ingesta insuficiente de frutas y verduras, consumo de alcohol, sobrepeso o obesidad. Estos serían los factores que se pueden modificar, esos factores que nosotros podemos o que están en nuestras manos. Los ácidos transgrasos se encontrarían en lo que serían alimentos fritos, mantequilla, productos comerciales. Por eso el tema de la hipertensión y las dietas están completamente relacionadas. En el tratamiento, digamos, de la hipertensión, si si entre 3 o 6 meses no ha mejorado, es decir, que se tendrían que tomar a lo mejor ciertas medidas, ¿no? La elevación de la tensión arterial se produce a través de dos mecanismos. Uno, eh, el aumento del volumen del torrente sanguíneo aumenta la tensión arterial sistólica o máxima, en la que resultan eficaces las sustancias que hacen disminuir dicho volumen. ¿Qué significa esto? Que si en 3 o 4 meses no ha mejorado, pues el tratamiento sería a través de diuréticos, en el que se usan para tratar lo que sobre todo sería la presión arterial y ese elevo en el que son los líquidos extra que pueden estar en nuestros tejidos, ¿vale? Y otro mecanismo sería el segundo mecanismo, es el que cuando se origina la hipertensión arterial a través de la vasoconstricción. ¿Veis aquí donde está la arteria? Donde hay una vasoconstricción en el que, ¿veis? La esfera de la arteria es un poquito más gruesa y por lo tanto se contrae, perdón, se abre, disculparme, debido a un aumento de las resistencias periféricas que aumenta la tensión diastólica o mínima y sobre la cual tiene una efectividad las sustancias que inhiben el sistema nervioso simpático, es decir, se trataría con vasodilatadores, es decir, hacemos que se abra más la arteria. El vasodilatador lo que hace es abrir para que pase mayor flujo sanguíneo. ¿Y qué consecuencias tiene la hipertensión? Bueno, puede llegar a ocurrir un ictus o un accidente cerebrovascular en la que te derivaría a hemorragias cerebrales o embolias, en las que se puede provocar aproximadamente un tercio de los fallecimientos por enfermedades circulatorias. El ictus hay que tener en cuenta que tiene secuelas físicas, neurológicas graves, que te puede llegar incluso a estar así, digamos, una parálisis de medio cuerpo
durante toda una vida. No hay que tampoco alarmarse, pero sí que es cierto que esa enfermedad silenciosa te puede derivar a, digamos, a una enfermedad, digamos, más adelante. Entonces, como es algo que se puede prevenir, entonces, y por eso estamos haciendo esta charla. Lo suyo es intentar prevenir al máximo el tener esa hipertensión o al menos, si uno tiene una hipertensión, tenerla controlada. Aquí vemos en este dibujo de mano derecha en qué es lo que produciría en un accidente cerebrovascular. ¿Veis en la parte amarilla de la arteria? Esto es el ideal colesterol. Lo que está haciendo es que no pasa el flujo sanguíneo, es esa manguera apretada. Al no llegar el riego sanguíneo al cerebro, se puede llegar a derivar a una muerte del tejido cerebral, es decir, es decir, si no llegan esos nutrientes, no llega esa sangre, pues el cerebro se puede llegar a necrosar, se puede llegar a morir. Luego también se puede producir por una ruptura de la arteria, es decir, cuando la fuerza hace que las arterias se rompan, ese vaso roto puede llegar a producir una hemorragia y por lo tanto se puede llegar a producir pues ese accidente cerebrovascular hemorrágico del que sobre todo hemos hablado. Por lo tanto, nuestras tuberías de casa tienen que estar perfectas. Tenemos que llevar una buena dieta, que luego hablaremos. Tenemos que intentar que nuestra tensión esté equilibrada, ¿vale? Como yo digo, yo cuando hago esta charla, la gente entra un poquito en pánico, por favor, no panic. Si nosotros tenemos la hipertensión controlada y la tenemos regulada, no tiene por qué pasarnos esto. ¿Qué consecuencias tiene la hipertensión? Bueno, pues insuficiencia cardíaca o infartos, en el que la hipertensión y el consumo excesivo de sal tiene efectos adversos directos sobre lo que es el músculo cardíaco, ese músculo que hace que nuestro corazón bombee. Favorece enfermedades como infartos o insuficiencia cardíaca. Insuficiencia renal, lo que he dicho que estaba directamente relacionado. El riñón es un órgano diana de la hipertensión y su efecto no es agudo como en los casos anteriores, sino que se va lesionando progresivamente. Es decir, si uno tiene la tensión alta, va lesionando progresivamente el riñón y puede llegar a desencadenar a una insuficiencia renal progresiva. Y la hipertensión no bien controlada acelera la pérdida de la función renal, es decir, el riñón no funciona como correspondería. Y por eso, para los nefrólogos, uno de los objetivos a alcanzar para prolongar la función renal que queda es intentar bajar esa tensión arterial a incluso mucho más bajas que si no tuviera insuficiencia renal. No sé si veis ahora el dibujito, porque claro, se están grabando aquí y pongo mi foto como de un lado para otro. Otra de las consecuencias que puede tener el tener la hipertensión es una rinopatía en la que es pérdida de vista por una lesión en los vasos sanguíneos de la retina. Nuestros capilares se pueden llegar a romper y nos puede llegar a derivar a una retinopatía, perdón. Aquí os he puesto a ti ese dibujito, esa tensión arterial puede llegar a un derrame cerebral, infarto al corazón, daño ocular, insuficiencia renal, no panic, no hace falta que lleguemos hasta ahí, pero también tenemos que tener en cuenta que algo tan sencillo como un control de la hipertensión no tiene por qué llegar hasta aquí, ¿vale? ¿Qué síntomas se pueden tener? Ahí es donde me gustaría entrar, ¿vale? La única manera de detectar la hipertensión es recurrir a un profesional sanitario para que mida nuestra tensión arterial. Se trata de un proceso rápido e indoloro que también podemos hacer nosotros mismos con un aparato automático. Se puede comprar en las farmacias y es importante pues, que un profesional, como puede ser un médico, un enfermero, valore el riesgo existente y los trastornos asociados. Muy importante un control médico. La mayoría de personas hipertensas ignoran que lo son, pues la enfermedad no siempre va acompañada de síntomas o signos de alergia, perdón, o signos de alerta. Por lo tanto, tenemos que estar vigilándonos, aunque nos pensamos que no somos hipertensos, pues cada cierto tiempo hacer una pequeña revisión, ir a hacer la ITV al médico, como yo digo, ¿no? O incluso a lo mejor si podemos disponer de un aparato de un tensiómetro de algún familiar por mirarnos la tensión, o si algún día vamos a la farmacia a tomarnos la tensión, de vez en cuando hay que ir regulándola. Aunque sí que es cierto que aunque sea una enfermedad en la que no haya síntomas,
Pueden aparecer algunos, como puede ser alteraciones visuales o acuágenes, hemorragias nasales, cefalea matutina o un ritmo cardíaco irregular. Estos serían los síntomas de una hipertensión grave: cansancio, náuseas, vómitos, confusión, ansiedad, dolor torácico, temblores musculares. No siempre ocurren, pero siempre se tiene que tener en cuenta que alguno de estos síntomas puede ser debido a una hipertensión alta. El estrés tiene mucho que ver también con el tema de la hipertensión. Y físico, en la que se puede agravar la hipertensión, ¿no? O sea que tenemos que ser tranquilitos, relajados, porque eso también puede hacer que la hipertensión se acelere. Bueno, que la hipertensión se acelere, no, es decir, al acelerar también nuestro corazón, al tener unas taquicardias, eso puede hacer que te suba la tensión. Aquí hablo un poquito de lo que es el infarto de miocardio, que es como muy conocido, pero a la vez muy desconocido. ¿Y qué es lo que pasa en el infarto de miocardio? Pues que todo esto podría ser debido a una hipertensión alta. Hay una obstrucción de la arteria, es decir, se puede llegar a producir una necrosis porque no llega ese flujo sanguíneo al músculo cardíaco, en la que depende de esa arteria. A lo mejor no me explico bien, pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que un músculo funciona porque llega una arteria a ese órgano, ese flujo sanguíneo le aporta el que pueda funcionar todos nuestros órganos. Por lo tanto, si no llega ese riego sanguíneo, si está obstruido por culpa del colesterol, el músculo cardíaco puede dejar de actuar, puede dejar de moverse, por lo tanto ahí es cuando viene el infarto de miocardio. Suele ser un evento inesperado en personas sanas, es decir, uno puede estar sana y le puede venir infarto de miocardio así tal cual, por lo tanto está muy bien que nos vayamos regulando, pero sí que es cierto que es más frecuente quienes tienen factores de riesgo, esos factores de riesgo que hemos dicho, tanto los factores externos como los internos, los modificables, no modificables que hemos hablado antes, o personas que han padecido alguna otra manifestación de la cardiopatía isquémica o alguna enfermedad coronaria, es decir, si hay unos ciertos antecedentes. Aquí pongo este dibujito para que se vea un poquito más claro. Veis aquí la parte oscurita del vértice del corazón, está oscuro, es decir, no llega la arteria, no le llega el riego sanguíneo y por lo tanto es cuando se puede producir ese infarto de miocardio. El colesterol y la grasa se va acumulando en la arteria a lo largo de los años formando una placa de colesterol. Y cuando la placa se rompe, pues se acumulan plaquetas a lo que va a conducir a la formación de un coágulo y eso se puede llegar a obstruir de forma brusca y completa y a la arteria produciendo un infarto agudo de miocardio. Ahora ya sabéis todo lo que es un infarto de miocardio. Aquí he puesto este dibujito por si alguien lo quiere ver de una manera un poquito más concreta y tal. Y aquí es la parte más, es decir, con todo esto muchas veces está en nuestras manos, ¿eh? Prevención, para mí lo mejor. ¿Cómo se puede prevenir una hipertensión? Pues reducir el estrés a través del ejercicio físico al aire libre. No hace falta que hagamos una maratón, pero podemos ir a caminar todos los días, 30 minutitos, ¿por qué no? Reducir el cloruro sódico, es decir, la sal, y aumentar el consumo de potasio, que es el aguacate y el plátano. El potasio para la hipertensión o para el funcionamiento del corazón, ¿no? Porque la sal, el potasio y el calcio son unos minerales que son esenciales para el funcionamiento del corazón. Se tiene que evitar o reducir las proteínas animales. No digo que dejemos de comer carne, pero sí que es cierto que comer menos carne, y los vegetarianos, por lo visto, tienen menos problemas cardiovasculares. Alimentos con abundante fibra, es decir, aumentarlos, ayuda a disminuir ese colesterol y por lo tanto una pérdida de peso y por lo tanto hay una evacuación diaria normal, nuestra máquina funciona perfectamente. Aumentar el consumo de vegetales, de frutas, sobre todo el jengibre, el ajo y la cebolla. El ajo va muy bien para bajar la tensión.
y aumentar el consumo de aceites vegetales, como puede ser principalmente el de oliva y el de pescado. No hace falta que nos hagamos fritangas de 4 kilos de aceite de oliva. Estamos hablando de una manera moderada, ¿vale? Y asimismo, reducir la ingesta de grasas saturadas, que son esas grasas tipo, por ejemplo, como la manteca de cerdo, los bollos, todo lo que se... Los bollos me refiero al... no tendría que haber dicho bollos, pero bueno, me refiero a todo, a todos esos postres prefabricados, ¿no? Como se dice, todo eso son grasas saturadas. El aceite, por ejemplo, el aceite de oliva es una grasa insaturada, es decir, tiene unos mecanismos en los que se disuelve mucho mejor. Se tienen que evitar los alimentos fritos. En otra charla hablaré de lo de las grasas saturadas e insaturadas, ¿vale? Para que quede más o menos claro. Porque esto me lo preguntaron y os voy a enviar a los que le interesen un documento donde lo explica. Otras maneras de prevenir los hábitos de vida, prevención de, o sea, otra manera de prevención de la hipertensión, es decir, nuevos hábitos de vida. Vamos a cambiar un poco. La combinación de tabaco y hipertensión, que en el que puede originar diversas cardiopatías. La cafeína, que está presente en el café, en el té y los refrescos de cola. El consumo excesivo o habitual de bebidas alcohólicas. El sedentarismo, pues suele elevar lo que sería la presión arterial. Aquí os he puesto también unas medidas así preventivas que están súper bien, que si alguien quiere este documento se lo puedo pasar. ¿Ves? Por ejemplo, consumir calcio, magnesio y potasio. Lo que os he comentado de que funciona gracias al potasio, al calcio, al magnesio y funciona nuestro corazón. Medidas preventivas, elegir y cocinar mejor los alimentos, cambiar la sal por especias naturales, realzar el sabor de las comidas de manera natural sin el agregado de sal, porque nuestro sistema circulatorio, nuestra sangre ya tiene sal. Es como si pusiéramos en un vaso de agua, le pusiéramos mucha, mucha, mucha sal, se llega a precipitar y eso también hace que suba la tensión arterial, porque nuestro organismo ya de por sí ya tiene sal. Se tiene que reducir al mínimo la grasa, eligiendo carnes magras, evitando los embutidos, las frituras, las salsas. Se tiene que cocinar más a menudo en casa, comprar menos comida afuera, porque esa comida suele llevar sal. Reducir la exposición al estrés, combatirlo con ejercicios de respiración, caminatas al aire libre. Y esto es muy interesante, esto me gustó mucho ponerlo porque realmente cuando vayamos a comprar a cualquier supermercado de referencia, que todos sabemos al que vamos, pero no puedo hacer publicidad, se tiene que leer las etiquetas y se tiene que buscar, o se tiene que intentar buscar reducido en sodio o bajo en sodio. Casi la gran cantidad de conservados que se utilizan en alimentación tienen sodio en su composición. Tener cuidado con los productos etiquetados como buenos para el corazón. Se tiene que intentar directamente buscar productos frescos y se tiene que evitar alimentos que ubiquen la sal encabezado en la lista de ingredientes. Como curiosidad, en el azúcar también pasa igual. Si vosotros miráis las etiquetas, cogéis el bote, giráis, giráis la etiquetita y siempre tiene que poner la cantidad de azúcar y la cantidad de sal que lleva. ¿Y cómo lograr comer con poca sal? Bueno, pues aquí os voy a dar una serie de hábitos saludables que espero que os sirvan de ayuda. Para compensar este exceso de sal, el organismo retiene el líquido, lo que os he comentado del vaso de precipitados en el que hay una cantidad de sal, y este exceso de líquido hace trabajar más al corazón. Se tiene que llevar una dieta baja en sal, se tiene que conseguir reduciendo o anulando el uso de la sal para cocinar, ya que muchos alimentos preparados son ricos en sal. Una dieta de este tipo, es decir, unas dietas normales de entre 2.000 y 3.000 miligramos, se tendría que consumir de 2 a 3 gramos de sal al día. ¿Y cuánto es 2 o 3 gramos de sal al día? Pues aquí la veis, la cucharada de café. ¿La veis aquí a mano derecha? Bueno, pues aquí hay una cucharadita de café. Esto es lo que se supone tenemos que consumir al día. Cucharada de café, 2 o 3, como máximo, como máximo. No que estemos, no que la tengamos que tomar sí o sí. Si no se toma, muchísimo mejor.
Aquí tengo unos ejemplos de comidas que llevan una cantidad enorme de sal. Mirar, por ejemplo, una cucharada de salsa de soja lleva 10 gramos, lleva 572 miligramos de sal. Y hemos dicho que lo que se recomienda es entre 2 y 3 gramos. Un cubito de caldo, 48 gramos, lleva 582 miligramos de sal. Las bolsas de patatillas, bueno, ya 100 gramos, 620 miligramos de sal. ¡Qué barbaridad! 4 Oreos. Y si aquí ponemos 4 Oreos, como pueden ser las galletas Príncipe o como pueden ser cualquier tipo de galleta, 4 Oreos puede llevar 213 miligramos. Otros trucos también para lograr comer con poca sal y no echarse la sal en las comidas es quitar el salero de encima de la mesa, utilizar hierbas, especias o mezclas de condimentos sin sal como sustitutos de sal, usar jugo de limón, de ralladura, frutos cítricos o pimienta, por ejemplo. Los cítricos son muy buenos para hacer una ensalada, por ejemplo. Tenemos que elegir productos que por naturaleza ya sean bajos en sal, como pueden ser los productos frescos, verduras, carne o pescado, legumbres no precocinados, evitar los embutidos, evitar el ketchup, que lo tengo por ahí apuntado, evitar las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas llevan sal. Y, por ejemplo, también los frutos empanados también llevan mucha sal. Y sobre lo que serían los alimentos ricos en colesterol, los alimentos que favorecen el aumento del colesterol son alimentos que llevan las grasas saturadas y pueden ser llegar la leche, el queso, la mantequilla, la nata, la carne roja, salchichas, hamburguesas, pizzas, bollería, pasteles, fiambres, embutidos, casquerías, vísceras, huevos, marisco, todo esto favorece el colesterol. Yo no digo que no nos bebamos nuestro vasito de leche. Pero es que hay que intentar evitar estar bebiendo un montón de lácteos porque a lo mejor tiene una cantidad de sal bastante elevada. De todas maneras, siempre, pues, cuando alguien tiene hipertensión, lo suyo es ir a un nutricionista, a un dentista, hablar con el médico para que le pueda también aconsejar sobre un tipo de dieta en la que puede favorecer el que esa hipertensión baje. Se recomienda al menos beber 2 litros de agua diaria para eliminar todos los excesos de sodio, súper importante. Además, también tengo una charla hecha sobre el tema de la ingesta hídrica por si a alguien le interesa. Además de arrastrar todo ese sodio, el agua limpia los riñones y nos mantiene muy bien hidratados, reduciendo así la hinchazón del cuerpo. Y cómo comer en restaurantes si se quiere una dieta hiposódica un poco difícil, pero no tomar productos empanados, solicitar comida sin sal, no pedir platos que contengan salsas. La ensalada sí puede ser que sea sin aliñar, que la aliñéis vosotros. Cuidado con los platos gratinados, con quesos, sofritos, guisos. Evitar los picatostes, las aceitunas verdes, las negras, el queso rallado, vinagretas y todos los aperitivos, lo que nos encanta, esos cacahuetes, tal, y tal, con sal. Sobre todo, si podemos ir a restaurantes que tengan productos frescos, muchísimo mejor. Se puede hacer un control arterial en casa. Es una muy buena manera de mantener un seguimiento y, por supuesto, que si sigues con una tensión alta, bueno, este método pues ayuda a saber si el medicamento que nos han, digamos, recetado o si la afección empeora. También es una manera de tenerlo así controlado. Están disponibles en tiendas, en farmacias. La medición más fiable es el del brazalete, que el que rodea la parte superior del brazo. No se recomienda en la muñeca ya que son resultados menos fiables. Este documento de aquí también lo puedo pasar en PDF. Es cómo hay que medir la tensión arterial. Bueno, para empezar, cuando se mide no hay que conversar. Se tiene que apoyar el brazo a la altura del corazón. Veis aquí que este señor está apoyado con el brazo y aquí incluso hay un libro que está justo debajo del antebrazo. Se tiene que colocar el manguito en el brazo sin ropa. Se tiene que usar el tamaño de manguito adecuado, lógicamente, si no, no podremos medir la tensión. Se tienen que apoyar los pies. No hay que, o sea, apoyar los pies no cruzando las piernas. Tener la vejiga vacía. Y se tiene que apoyar la espalda, así como podéis ver, en una posición así de unos 45 grados. Y dejar el manguito a unos 2 centímetros. Este documento también lo tengo, que también os lo pasaré cuando envíe la charla.
en el que se habla un poquito, un pequeño resumillo, ¿no? De todo lo que más o menos hemos hablado, ¿no? Mantener peso saludable, evitar la sal, mantener el cuerpo activo, evitar los ultraprocesados, consumo de alcohol, tabaco, en el que provocar hipertensión, evitar el estrés, consumir diariamente frutas, verduras. Y para terminar, pues sobre todo decir que esta charla, esto es muy importante, recordad que esta charla es totalmente informativa y en el que todos tenemos asignado un médico, médica y un enfermero, enfermera, y que en caso de dudas siempre podemos acudir a nuestro centro de salud de referencia o de farmacia. Espero que os haya gustado esta charla. Aquí os dejo mi mail, que es p.miro@apten.es, por si alguien tiene alguna duda, por si alguien me quiere localizar, por si alguien me quiere comentar alguna cosa o alguna propuesta que podamos hacer sobre salud. Y bueno, os espero veros muy pronto. Muchísimas gracias.